Muy buenos días, mi nombre es Iris Itlali Cortés Campos, soy alumna del Colegio de Investigación Educativa y estoy cursando actualmente en este centro la maestría en formación didáctica y pertenezco al grupo B. Bueno, dentro de las actividades marcadas en el módulo Legislación Educativa, impartido por el doctor Jorge Octavio Elenes Hernández, a continuación me dispongo a hacer la actividad final, que era desarrollar un video, una videograbación misma en la que trataré de abarcar todos los temas vistos en dicho módulo. Bueno, iniciaré con definir primeramente qué es la legislación educativa. Bueno, la conocemos como el conjunto de cuerpos legales o de leyes por las cuales se gobierna una materia determinada. En este caso se refiere a todos los aspectos relacionados con la educación dentro del sistema educativo mexicano. El Estado como tal tiene a su cargo la aplicación de normas jurídicas que constituyen reglas y ordenaciones del comportamiento humano dictadas por la autoridad competente, de acuerdo a un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado, pues obviamente, una sanción. Bueno, desde este punto es importante mencionar que es muy complejo definir a la legislación educativa como tal. ¿Por qué? Por su generalidad y muchas veces por su mínima aplicación en las leyes propuestas o las leyes infundadas, en sus fundamentos educativos y disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero, de participación social, etc. Y es que yo creo, bueno, desde mi punto de vista, que una cosa es lo que la ley establece, lo que dice, y otra es su funcionamiento y cumplimiento. Es ahí donde, desde mi punto de vista, tenemos carencias como país. Y aunado a esto, pues no se toman en cuenta las condiciones educativas de cada estado que conforma nuestro país, y los diferentes gobiernos que muchas veces, lejos de ayudar o tener un beneficio, entorpecen la mejora de la educación. Pero bueno, la esencia básica de la legislación educativa reside en que es un conjunto de leyes por las cuales se gobiernan todos los aspectos educativos. Ya lo había mencionado anteriormente, dentro del sistema educativo mexicano. Debemos tomar en cuenta también que este tema es un estudio de largo proceso. ¿Por qué? Pues por tratarse de 2 siglos atrás, pero al mismo tiempo los frecuentes cortes gubernamentales y por consecuencia jurídicos permite estudios cortos por gobierno, por tendencia, por tipo de norma jurídica, etc. A veces está un presidente y el presidente genera sus propias leyes. Ya cuando entra el nuevo presidente, que eso es cada 6 años, pues ya cambia un poquito la cosa respecto a la educación, cambia o empeora según sea el caso. Entonces estos tipos de lapsos pues nos permite un estudio más corto y detallado de lo que es la educación o la legislación educativa en nuestro país. También es importante tomar en cuenta la situación que tenemos como tal, ya que en sus inicios pues no era muy optimista. Se trataba de un gran territorio fragmentado por su accidentada geografía, por así decirlo, con una población étnica diversa y una economía en crisis, que tuvo que recurrir hasta préstamos forzosos entre sus pobladores, a impuestos nacionales y aún peor a préstamos del exterior. Yéndonos a tiempo atrás, que es como que algo de historia dentro de la legislación educativa. El grupo en el poder que se encontraba en ese momento estaba como dividido y se enfrentaba entre sí, lo que provocó una larga serie de guerras internas, a lo que se añadieron invasiones extranjeras, etc. A esta situación aparte se le sumó el insuficiente sistema de comunicaciones. Había una gran población analfabeta,
y una intervención centralizadora del poder. Había ejércitos de caudillos, militares, intervenía mucho la iglesia también, y pues todo eso no nos generaba o no se prestaba que hubiera una participación de carácter democrática. Respecto a la historia jurídica de México, pues presenta una serie de leyes sin consideración popular, creadas después de un enfrentamiento armado, y que fueron imposición de la minoría, por así decirlo, la minoría que estaba en el poder. La costumbre fue legislar después de la violencia, por así decirlo, sin elementos consensuales, los que irían apareciendo después con el tiempo. Por ello, todas las constituciones mexicanas proceden de un movimiento armado, por así decirlo. La regulación de la educación, en materia federal, pues incluyen normas jurídicas relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ya sería como en la actualidad, por así decirlo. Se crea la Secretaría de Educación Pública, que bueno, la principal función de esta secretaría pues es todo lo relativo a la enseñanza y aprendizaje, regular sus normas jurídicas, etcétera. Tomando en consideración a los sujetos que intervienen y las relaciones que entre ellos se generan, así como la vinculación entre la autoridad y la sociedad. Respecto a la enunciación y publicación oficial de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en materia educativa, eso le corresponde a la Comisión de Educación Pública y a los servicios educativos del Congreso de la Unión del Estado Mexicano. Estos, como agentes involucrados en la formación y aplicación y también la evaluación de políticas, planes y programas de estudios, intervienen obviamente al ser afectados. Si bien no legislan propiamente, los siguientes actores son como los que deciden o bien intervienen a la hora de que son afectados diferentes intereses, y esta es la Secretaría de Educación Pública, que bueno, es la encargada de administrar los distintos niveles educativos del país, desde su surgimiento el 25 de septiembre de 1921, que fue la fecha en que se creó la Secretaría como tal. Y bueno, dentro de nuestro país existen, más bien dentro de nuestro sistema educativo mexicano existen principios fundamentales que radican en las disposiciones legales, que es a lo que está conformado en sí la legislación educativa, que bueno, los más importantes son el primero, que es el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Educación, que bueno, esos son como los principales documentos legales que regulan al sistema educativo nacional. Estos documentos definen los principales objetivos, intenciones y fundamentos educativos, y que establecen las disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero y de participación social. Pero ¿qué dice el artículo 3º? Bueno, el artículo 3º declara que la educación en México debe ser laica, democrática, nacional y de carácter social. ¿Qué significa esto? Bueno, pues laica es que la educación debe ser ajena a cualquier doctrina religiosa y basada en algún progreso científico, apartando a la iglesia totalmente de la educación. Eso es laico. Entonces, ¿a qué se refiere con educación democrática? Bueno, que la educación tiene que ser dirigida al mejoramiento económico, social y cultural de toda la sociedad, sin distinción de sexo, raza, credo, y todo eso con la búsqueda de un bienestar común. ¿A qué se refiere con la educación nacional? Bueno, se refiere a que se tiene que atender toda la problemática en México, aprovechando sus recursos, defendiendo su independencia política, económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra propia cultura.
Eso es nacional. ¿Y a qué se refiere con la educación de carácter social? Pues bueno, básicamente se refiere a la solidaridad, fortalecer la convivencia humana, la dignidad del individuo y la integración de la familia, que como sociedad, basándonos en una educación de carácter social, crezcamos y seamos mejores seres humanos con los de nuestra especie, por así decirlo. Que no haya privilegios, que no haya grupos, etcétera. Bueno, en este mismo artículo, que es el tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos, se menciona que los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos, obviamente, que establezca la ley. Y bueno, también está el artículo 31 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas, es decir, la educación es una obligación, es obligación como padres que nuestros hijos acudan a las escuelas para que obtengan una educación primaria y secundaria, en los términos obviamente que establece la ley. Y bueno, otro de los fundamentos también de la legislación educativa, pues es la Ley General de Educación, que en esta se amplían algunos de los principios establecidos en el artículo tercero. Me regreso un poquito. Y bueno, básicamente esta Ley General de Educación pues señala que todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso a la educación. Entonces, vemos la educación como un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, que es un proceso permanente que contribuye en el desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. O sea, no solamente vamos a mejorar en individual, sino vamos a crecer como sociedad, a todos recibiendo las mismas oportunidades y todos teniendo acceso a la educación. No solamente nos beneficiamos personalmente, sino que crecemos como sociedad, y eso que conlleva que crezcamos como Estado, que crezcamos como país. Y bueno, es factor determinante para adquirir conocimientos y formar al hombre con sentido de solidaridad social. El proceso educativo debe asegurar la participación activa del educando y estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad. Bueno, desde mi punto de vista, y ya manera de finalizar con esta videograbación, creo que los sistemas educativos en la actualidad se encuentran con un desafío muy grande, que pueda generar desarrollo de capacidades y competencias en el alumno, que le posibiliten ofrecer a la sociedad y a las personas una propuesta de formación significativa y apropiada, para enfrentar demandas actuales y futuras a las que nos estamos viendo sometidos como sociedad, como evolucionamos también como sociedad. Y bueno, es también parte de la evolución que tenemos sociedad, pues es resultado de profundas transformaciones económicas, tecnológicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas. Es por eso que yo creo fehacientemente en la importancia que tiene la legislación educativa. Y obviamente a nosotros como docentes nos permite acatarnos a ciertas normas y cumplir ciertas leyes, para que el trasfondo sea ofrecer una educación de calidad a nuestros alumnos, y que, como lo dije anteriormente, que no solo sea un beneficio para ellos, sino que en conjunto sea un beneficio para la sociedad. Entonces es por eso que destaco la importancia
de la legislación educativa. Me pareció un módulo muy interesante y agradezco mucho al doctor Jorge Octavio por las facilidades. Y por mi parte sería todo. Nos vemos. Saludos.